Bueno, y Carabineros también detuvo a un asaltante especializado en violentos atracos a farmacias aquí en la capital. No fue fácil. Al ser sorprendido por la policía, el sujeto abordó un bus del transporte público y luego se ocultó en un local comercial donde intimidó a una trabajadora. Julio Díaz nos tiene la información con todo el detalle en un sujeto que era seguido por varios robos. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Claro, él había cometido muchos robos y de hecho, una vez que ya se había realizado la denuncia por este último atraco que había realizado justamente en una farmacia y ya había sido identificado incluso por personal municipal, huye en una micro y termina cometiendo otro asalto, es decir, una seguidilla de robos que estaba cometiendo, bien digo, este sujeto que afortunadamente resultó luego detenido por parte de personal de Carabineros. En el último tiempo, en diversas farmacias ubicadas justamente en lo que es el sector de Plaza Egaña, hacia lo que es la comuna de Ñuñoa, muy cercano a Irarrázaval con Américo Vespucio, donde se ubican varias farmacias, varios locales comerciales, Oxxos incluso, donde este sujeto ya había cometido varios robos. Él llegaba portando un cuchillo, en cosa de segundos se trepaba en el mostrador y terminaba ingresando hacia la caja donde se encontraba la recaudación del día, e incluso en algunos de estos robos y que terminaron afectando a farmacias, se llevaba algunos de los medicamentos que estaban finalmente ahí dispuestos para la comercialización, y es en ese contexto que terminaba concretando estos violentos robos. Nosotros pudimos conversar con algunas de las víctimas, los dependientes de alguna de estos locales, de estas farmacias que terminaron viéndose víctimas de este sujeto, y nos señalaba una serie de situaciones que nos podrían hablar del modo de operar de este sujeto. Él primero llegaba hasta estos locales, se daba vueltas, veía si es que había clientes o no, analizaba la situación, y cuando aprovechaba que no habían clientes y en su mayoría cuando se encontraban mujeres a cargo de estos locales, es que finalmente terminaba ingresando, y como ustedes lo están viendo también en estas cámaras de seguridad, en cosa de segundos se trepaba arriba del mostrador y llegaba hasta donde se encontraba finalmente esta trabajadora, la amenazaba con lo que portaba en ese momento, que era un cuchillo, un arma cortopunzante. Obviamente ya no tenía nada que hacer en esa situación, dejaba libre disposición a que se cometiese lamentable este robo, intimidada por supuesto, y es en ese contexto que él terminaba llevándose dinero, terminaba llevándose medicamentos que estaban dispuestos en ese lugar, e incluso ya era tal la indignación que tenían algunos de los trabajadores de esta farmacia de la cadena Dr. Simi, que está ubicada justamente en la comuna de Ñuñoa. Incluso en una oportunidad, hace tan solo algunos días, uno de los trabajadores terminó forcejeando con él para que no se terminase llevando finalmente este botín que correspondía a una bolsa de basura que él había sacado de este mismo lugar y que la había llenado con diferentes medicamentos que estaban finalmente en estos mostradores, y es finalmente en ese contexto que uno de los trabajadores opone resistencia. Era una seguidilla de robos que estaba cometiendo este sujeto, y es por aquello que se avisa a personal municipal de la comuna de Ñuñoa, también a personal de Carabineros que se encuentra a cerca de 300 metros, una cercanía bastante importante de la 18 comisaría de donde se encontraban realizándose finalmente estos robos, y llega personal municipal. Cuando él los identifica, aborda una micro y se termina llegando hasta otro sector muy cercano a la calle Coventry. En ese lugar, luego de esta huida bastante improvisada y a bordo de este bus de transporte público, termina cometiendo otro robo, en el cual ingresa a un local, amenaza a una mujer con una botella y termina cometiendo otro robo. Obviamente se llama a Carabineros, quienes ya lo estaban siguiendo, y finalmente ahí se concreta la detención de este sujeto, al cual se le atribuyen varios robos, e incluso una vez que ya se encontraba detenido en la comisaría, llegaron más víctimas y que lo apuntaban a él como quien le había sido la persona que le había sustraído celulares, diferentes pertenencias, y obviamente toda esta situación, todos estos robos que se le atribuyen a este sujeto van a ser claves para la formalización que se le va a atribuir obviamente durante las próximas horas. Eran bastantes robos que se llevaban a cabo durante los últimos meses, y que este sujeto se encargaba especialmente de lo que eran farmacias, locales comerciales, y que se ubicaban finalmente en el sector de Irarrázaval con Américo
Américo Vespucio, muy cercano a lo que es la Plaza Egaña, y es finalmente por estos lugares, por estas calles en las cuales él aprovechaba de huir una vez que terminaba cometiendo estos violentos robos, obviamente, tal como usted lo observa en imágenes, portando un cuchillo y aprovechando en su mayoría locales que se encontraban sin clientes, en cosa de segundos arremetía, se subía al mostrador y ahí amenazaba a las personas que se encontraban trabajando y se llevaban a cabo esta serie de robos. Se le contabilizan al menos 4 robos en diferentes locales y que finalmente se suman a otra serie de denuncias que se fueron sabiendo después, una vez que este sujeto ya estaba detenido. Los quiero invitar a que escuchemos las declaraciones en parte de personal de Carabineros respecto a la detención de este sujeto y que ya había cometido bastantes robos en el sector. Gracias a la coordinación de personal de seguridad ciudadana y personal de Carabineros, se procedió a la detención de un hombre adulto chileno con antecedentes policiales por el delito de robo con intimidación y violencia. Se podría establecer el vínculo que existe con este imputado en distintos tipos de ilícitos que afectan a distintos lugares comerciales, tanto farmacia del Dr. Símil como OXXO. Este imputado ingresaba a los locales comerciales saltando el mesón de atención y procediendo a intimidar a la encargada del local para luego sustraer distintas especies y dinero en efectivo. Julio, a ver, es un robo dentro de todo interesante, perdonando obviamente lo que es indignante en cómo realiza esta situación, cómo amenaza a los trabajadores de estas farmacias, pero decimos interesante porque estamos hablando de que robaba una cadena específica de farmacias, al parecer, ahí tú me corriges esa información, además de una cadena específica de locales comerciales que venden comidas. Parece ser que tenía estudiado el hecho de poder acceder a efectivo, entendiendo que hoy día la mayoría de los comercios en este tipo están recibiendo, a lo más que sean barrios más pequeños, están recibiendo tarjetas, se ha facilitado finalmente, y así incluso muchos hacen un llamado producto de para no exponer a sus trabajadores a un robo, por ejemplo, como este, de las cajas fuertes y también del contenido del dinero en las cajas. ¿Qué se robaba él? ¿Era solamente el dinero o también había un interés, por ejemplo, por fármacos para generar un negocio después de reventa en el mercado negro, Feria Libre, vaya a saber uno dónde lo estaba vendiendo estos productos? Sí, mira, dentro de lo que se ha podido conocer respecto de este hecho, él efectivamente había robado diferentes farmacias, en específico de esta cadena de Dr. Simi, algunas de las cuales se encontraban a muy pocos metros y que ya había cometido más de un robo en alguna de estas. Sin embargo, también se conoció que robaba otros locales cercanos. Había un OXXO, el cual está pegado, por decirlo de alguna manera, a una de estas farmacias, y él había ingresado también varias veces de manera violenta portando este cuchillo con un modo de operar muy similar, y parte de lo que se le consultaba también a las víctimas, en este caso los encargados de la farmacia, era si es que él buscaba algunos medicamentos los cuales son de mayor difícil acceso, que tienen una receta médica y que en el mercado negro sube su valor, obviamente correspondiendo a las prohibiciones o limitaciones de venta que tiene esta situación. Lo que nos comentaban ellos es que él aprovechaba de robar lo que tenía a la mano. Primeramente, su objetivo en este caso, se subía al mostrador y llegaba rápidamente a la caja donde se mantenían las recaudaciones de dinero, pero posteriormente a aquello, lo que se realizaba luego era que él veía los medicamentos que estaban a la mano y en ese contexto terminaba realizando finalmente estos robos casi de manera improvisada, por decirlo de alguna manera. Era un delincuente que ya conocía las vulnerabilidades, que tenían estas farmacias y terminaba ingresando rápidamente. Obviamente los dependientes, los trabajadores no tenían nada que hacer en este contexto, se veían completamente amenazados, y es en esa misma situación en que él finalmente terminaba cometiendo esta serie de robos. Los quiero invitar a que escuchemos las palabras que daban incluso las víctimas, quiénes son los administradores de estas farmacias, que incluso uno de estos habló con Chilevisión Noticias, nos explicaba esta serie de robos y obviamente que ellos estaban bastante indignados que en transcurso de algunos meses este sujeto hubiese ingresado incluso en 4 oportunidades. Pasemos a revisar parte de lo que nos dijo. Ya tenemos una oleada de robos que nos tenía a todos muy impotentes y siempre priorizaba atacar mujeres. Entonces el colega fue con todo, con la rabia, y bueno, y de cierta forma mermó el robo en su totalidad. Claro. En general,
Eran robos rápidos, se dedicaba a observar unos segunditos y entraba rápidamente, saltaba el mesón con un cuchillo en mano y amenazaba a los trabajadores, pedía la plata rápidamente y una vez que la tenía se dedicaba a poder sacar los productos que pudiera, según como fue la última ocasión que fue robo esta semana. Sacó hasta una bolsa de basura y empezó a guardar los productos que alcanzó. Pues tengo información en realidad que se pudo hacer captura del involucrado en los últimos robos que hemos tenido en este y en otro local. Ahí escuchamos estas declaraciones, se encontraban bastante indignados y de hecho comentaba una situación bastante particular que se terminó generando en uno de los últimos robos. Este sujeto ingresa a este lugar, ve un basurero, se termina llevando la bolsa de basura y en esa bolsa de basura empieza a cargar varios medicamentos, los cuales él estaba a la mano, ni siquiera se preocupa de qué medicamentos se trataba, y es finalmente, luego de tantos robos que él había cometido, la indignación era tal de uno de los trabajadores que incluso se opone resistencia, se da un forcejeo y termina evitando de que se lleve estos bastantes medicamentos que había echado en esta bolsa de basura. Lamentablemente, de todas maneras, ya había ingresado hasta lo que eran las cajas recaudadoras de dinero, se había llevado una importante suma y todavía se tiene que contabilizar cuánto es que finalmente terminó llevándose de estos diferentes robos y que recordemos, en su principal medida correspondían a farmacias de Dr. Simi, esta cadena, y que por su cercanía lamentablemente se terminaban viendo víctimas de esta lamentable situación. Hay que comentar algo bastante llamativo: la comisaría, la 18 comisaría, se encuentra a cerca de 350 metros de una de las farmacias en que se realizaban estos robos. Sin embargo, a pesar de esto, se tomaron algunos meses de investigación para finalmente dar con este sujeto que incluso intentó huir abordando un bus de transporte público. Siempre va a ser molesto, va a dar una rabia esta demora. La buena noticia, esperemos que sea así, que se junten una gran cantidad de delitos para que se le dé una pena realmente como corresponde, entendiendo también el trabajo que ahora debe hacer el Ministerio Público para que se logre ese objetivo. Julio, muchas gracias por estar con nosotros, que estés bien.